de invierno aquí en el Amazonas. Aquí el Amazonas dura, el invierno dura casi que todo el año. Entonces, estamos con lluvias torrenciales todo el tiempo, a veces duras hasta 24 horas lloviendo. Por allá como en septiembre, octubre, agosto, septiembre más o menos, vivimos una oleada intensa de verano, de calor, pero el resto del año es invierno. Ustedes saben que nuestro río Amazonas, el más caudaloso del mundo, debe alimentarse por este ciclo del agua para él poder subsistir. Son cosas de la naturaleza a las que estamos sometidos, así que eso es algo innegociable, simplemente tenemos que adaptarnos. Bueno, quiero saludar de manera muy especial a mis hermanos amados de la iglesia de Kennedy, que esta es la segunda vez, segunda o tercera, en la que compartimos una clase bíblica con ustedes. Y en esta ocasión un tema que a mí me fascina mucho y que considero que en estos últimos días la iglesia debe tener más que clara: la seguridad en el don profético para los últimos días, que todos sabemos que fue manifestado para esta iglesia remanente en la persona de la señora Elena de White, y cómo debemos tener esa seguridad en, en este don tan precioso que Dios le dio a la iglesia como una de las dos principales características de la iglesia de los últimos días. Y el tema, miren que lo tengo bastante fresquito porque acabo de leerme, bueno, estoy terminando la obra de George Knight, de ese gran pensador, filósofo, historiador adventista George Knight, un libro cuádruple que él tiene llamado Introducción a los escritos del don de profecía, y estoy ya en el cuarto de los 4 libros. Me los leí todos en fila. Ya me había leído El mundo de Elena de White, pero me lo volví a leer, así que lo tengo muy fresquito en mi mente, y he podido enriquecer mucho esta creencia, esta doctrina, para en estos momentos compartirla con ustedes en una sesión como esta. Creo que tenemos personas conectadas de otras partes. Yo ahí de manera repentina le compartí el link con algunos amigos que nos acompañan de algunas partes de Colombia y también de Bogotá, de nuestra asociación del Alto Magdalena. Quiero saludar de manera muy especial al primer anciano de la Iglesia de la Esmeralda del distrito de Palermo, a Camilo Esparza, que está por ahí conectado y con quien tengo comunicación ya desde hace unas semanas para acá, porque si el Señor nos lo permite, vamos a tener una campaña muy bonita, muy poderosa, muy hermosa de manera presencial, si la situación lo permite, en la iglesia de la Esmeralda. Así que, hermanos de Kennedy, ustedes también están invitados. Yo no sé cómo vamos a hacer, yo creo que la policía nos va a sacar cuando tengamos a tanta gente reunida ahí en el templo. Pero vamos a tener esa experiencia bien bonita. Nosotros hemos terminado hoy una campaña evangelística después de mucho tiempo, yo creo que más de un año, en la iglesia central de Leticia. No la tuve yo, la tuvo el pastor Randy Arias, que es el pastor de acá del distrito en estos momentos. Tuvimos una asistencia no muy concurrida, porque ustedes saben que por estos días estamos bastante advertidos, pero tuvimos una ganancia de 2 almas con las cuales ya veníamos trabajando, y han quedado 11 personas muy interesadas en estudiar la Biblia, y con los cuales ya los hemos repartido con los instructores bíblicos oficiales, los laicos oficiales que tenemos en la iglesia, para estudiar con ellas. No nos desanimemos, hermanos, porque de todas maneras, aún en confinamiento, la obra misionera sigue, aun cuando sea en estos espacios virtuales, pero es el recurso que tenemos a la mano y hay que continuar. Muy bien, ya oramos, ya pedimos la dirección del Espíritu Santo, así que conectados con esta clase bíblica que va a estar potente. Entonces voy a pedirles que con ayuda de la máquina del tiempo, entre comillas, porque la máquina del tiempo no existe, pero sí, digamos que con ayuda de nuestros pensamientos, como a manera de ilustración, vamos a imaginarnos que estamos viviendo en los días del movimiento milerista. ¿Listo? No sé, mi hermano John Jairo, si tenemos amigos no bautizados en esta clase conectados, o todos somos adventistas bautizados. Pues hay también familias que llevan un poquito de tiempo, como la familia Loaiza, pastor. Ellos son ya en 8 meses de bautizados. Por la gracia de Dios, pertenecen a nuestra iglesia de Kennedy. Yo veo por ahí también en pantalla al primer anciano de la iglesia Maranata. No sé, hermano Smith, si usted por ahí tiene amigos también que nos acompañan, no sé.
Sí, eso quiere decir que sí. Hay amigos que... Ah, muy bien. Entonces, también mi queridísimo anciano Giovanni Llano, no sé si también haya personas que nos estén acompañando, porque la idea es que esta clase sea de beneficio también para nuestros amigos. Tenemos una cantidad de nombres que no conozco, no identifico, así que... Giovanni, años sin verte. Pastor, me alegra verlo. Un gusto en saludarle, un gusto tenerle con nosotros. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Yo escucho sus audios. Gracias porque han sido de bastante riqueza, sobre todo cuando trabajo y voy hacia el trabajo. Tengo suficiente tiempo ahí y ahí lo escucho una y otra vez. Gracias por ese detalle personal. Yo también los escucho. Yo también los escucho cuando estoy con mis perros. Bienvenido, Pastor. Adelante. Muchas gracias. Bueno, entonces tenemos un grupo bastante selecto. Tenemos amigos que nos acompañan, amigos recién bautizados. Eso está muy bien porque para eso venimos a las clases bíblicas, para instruirnos. Quiero que me acompañen, por favor, en estos momentos a la Biblia, porque aquí venimos a estudiar Biblia, a nuestra clase bíblica. Y quiero que me acompañen, por favor, al libro del profeta Daniel. Vamos al libro del profeta Daniel. Y nos ubicamos en el capítulo 12. Ay, a mí me encanta cuando veo escenas así, la gente abriendo la Biblia y leyendo la Biblia, escudriñándola. Esa es la mejor escena que puede pasar por mis ojos. Nos ubicamos en Daniel 12, el último capítulo del libro del profeta Daniel. Daniel. Y estamos aquí en el capítulo 12 que nos habla del tiempo del fin. Daniel 12. Presten mucha atención, no podemos leerlo todo, el capítulo 12, que aunque solamente tiene 13 versículos, tiene un fuerte contenido profético y simbólico que yo los motivo a estudiar los capítulos 11 y 12 de Daniel, como cuando uno está haciendo una tesis para un doctorado, para una maestría o para la universidad, así a ese nivel hay que leer Daniel 11 y 12, no, y prácticamente la Biblia entera, pero sobre todo estas secciones tan de alto contenido profético. Daniel 12 nos dice en el versículo, a ver, vamos a leer desde el versículo 2, Daniel 12:2. El Señor le dice a Daniel que en aquel día muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza eterna y confusión perpetua. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Préstale atención con todos tus sentidos al versículo 4. Pero tú, Daniel, le está hablando el Señor al profeta, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora mira lo que dice el versículo, a ver, para no perderme. Estamos en el versículo 9. Del versículo 4 saltemos al 9. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Noten que aquí el profeta recibe una orden del mismo Dios. Le dice, Daniel, cierra el libro y séllalo hasta el tiempo del fin. Es decir, Daniel está recibiendo una orden directa de nuestro Dios. Estamos aquí en el imperio neobabilónico, ya en el tiempo de los medopersas. El Señor le dice a Daniel, cierra las palabras de tu libro y séllalo. Es decir, Dios manda a sellar el libro de Daniel. Y el libro de Daniel quedó sellado. Pero llama mucho la atención que en ambos versículos el Señor dice que queda sellado hasta el tiempo del fin. Es decir, el libro de Daniel iba a pasar por una cantidad de siglos y siglos sellado y sin entendimiento para el ser humano. Mucho ojo con este detalle porque el libro de Daniel quedó velado por orden divina y Dios no lo hace porque lo quiera hacer, porque hay un propósito preciso y en un tiempo perfecto, porque dice que queda sellado
hasta el tiempo del fin. Y dice que cuando esto pase, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará, los entendidos resplandecerán a perpetua eternidad. Noten que el libro queda sellado, queda cerrado. ¿Eso qué quiere decir? Que no estaría apto para el entendimiento de la raza humana. De hecho, ustedes deben recordar que cuando Jesús le dice a sus discípulos las señales de los tiempos antes de la venida de Jesús, hay un momento en el que Jesús habla de la abominación desoladora y dice, así como el profeta Daniel habló de la abominación desoladora y entre paréntesis dice, el que lea entienda. Nunca han leído esa partecita, nunca la han leído en la Biblia. El libro de Daniel iba a ser sellado porque no iba a ser entendido sino hasta el tiempo justo y perfecto en que él tenía que ser abierto y entendido. Esto nosotros los adventistas del séptimo día, miembros de la Iglesia de la Profecía, lo tenemos que manejar así. Tenemos que saberlo manejar porque somos el pueblo de la profecía. Y date cuenta que en la profecía el libro estaría sellado hasta cierto punto en el que él se abriría. Quiere decir que después de Daniel vienen los profetas menores, Amós, Abdías, Habacuc, Sofonías, vienen los evangelistas, viene el tiempo de Jesús, viene el apóstol Pablo, viene la persecución romana, viene la Edad Media, el tiempo de Constantino, la época de la Reforma Luterana, Martín Lutero, la Revolución Francesa, el siglo de las luces, y en todo ese tiempo de la historia profética del mundo, el libro de Daniel está sellado. O sea, ni Pablo, ni los apóstoles, ni Lutero, ni Wycliffe, ni Melanchthon, ni los valdenses, ni los albigenses, ni los cuácaros, ni los cátaros, ni los reformadores, ni los luteranos, ni los anglicanos, ni nadie durante todo ese tiempo entraría en consideración del entendimiento del libro de Daniel, sino que sería a partir del tiempo del fin. Es decir, el libro de Daniel queda sellado, o grandes secciones del libro de Daniel quedan sellados y serían inentendibles hasta que el tiempo del fin empezara. Por eso es que la gente no lo iba a entender. Acompáñame a Mateo 24 y te voy a mostrar un mismo ejemplo de cómo el libro de Daniel sería difícil de entender hasta que llegara el tiempo del fin. Acompáñame a Mateo 24, por favor. Vamos a Mateo 24. Aquí habla el mismo Jesús. En Mateo 24, en el versículo 15, los que tienen su Biblia ahí, Mateo 24, 15. Mira lo que dice el mismo Jesús. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ¿qué dice entre paréntesis? ¿Qué dice? 24:15. El que lea, ¿qué? Entienda de lo que habló el profeta Daniel, de la abominación desoladora. Cuando Jesús le mencionó la abominación desoladora de la que hablaba el profeta Daniel, se lo mencionó a los discípulos quedaron con los cables cruzados porque ellos no entendían de lo que se estaba hablando, pero ¿cómo lo iban a entender si el libro de Daniel estaba sellado? Y este no era el tiempo del fin. Ahora, agárrate de la silla porque mira lo que va a pasar cuando el libro de Daniel se abra en el tiempo del fin. Vamos a Apocalipsis 10. Vamos, por favor. Apocalipsis 10. Esto es bueno, esto es interesante, esto es supremamente emocionante porque nos está hablando de un hecho profético sin precedentes. Cuando el libro sellado, Dios permita que se abra. Eso es como cuando tú dices, el mensaje oculto en esta botella será lanzado al mar y cuando alguien lo descubra años después va a pasar algo porque se va a conocer el mensaje. O sea que hay una incertidumbre en los siglos porque el libro de Daniel está sellado y ahora hay una gran expectativa cuando se abre. ¿Cómo se titula Apocalipsis 10? ¿Cuál es la perícopa? ¿Cuál es el título o el subtítulo? ¿Cuál es? ¿El ángel con qué? Con el librito. Eso, muy bien. Dice Juan, ahora no escribe Daniel, ahora escribe Juan. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Yo les hago una pregunta. Este ángel que está viendo Juan en Apocalipsis 10, ¿quién es? Que desciende del cielo, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿Quién es este ángel? Acuérdense que estamos en Apocalipsis. Dice Camilo Esparza muy bien, este ángel es Jesús. ¿Por qué?
Simplemente porque nos está hablando que desciende del cielo, que es un ángel fuerte, trae el arco iris del pacto, y ustedes saben que cuando Cristo se aparezca en esa nubecita blanca, el arco iris va a estar detrás de él, y ustedes saben que hoy el color de los arcoíris es el primero de los tres ángeles, sí señor. Y ustedes saben que el color del arco iris en estos últimos tiempos se está utilizando por otras cosas, para simbolizar otras cosas. Además dice que su rostro era como el sol. Malaquías 4:2 nos habla que Jesús es el sol de justicia. Y Apocalipsis 12 nos dice que la iglesia de la profecía está vestida del sol, es decir, de la justicia de Cristo. Cristo está bajando en esta visión y mira lo que dice el versículo 2. Tenía en su mano un librito, ¿cómo? ¿Cómo está este librito? Apocalipsis 10:2. Abierto. Este librito está abierto. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el libro que estaba cerrado? ¿Cuál fue el libro que se cerró? El de Daniel. Quiere decir que Jesús baja con el libro de Daniel ya abierto, apto y disponible. Quiere decir que el momento de Apocalipsis 10 es el tiempo del fin, porque el libro fue sellado para que fuera abierto en el tiempo del fin. Y dice, puso su pie derecho sobre el mar, o sea, Jesús, y su pie izquierdo sobre la tierra. Ojo con esta visión, porque Jesús trae el libro de Daniel abierto y es comprendido en ambos hemisferios de la tierra. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando él pone su pie derecho sobre el mar, ustedes saben lo que el mar representa en Apocalipsis. Un lugar grandemente poblado, pueblos, muchedumbres, grandes masas humanas. Y cuando pone su pie izquierdo sobre la tierra en Apocalipsis es América. Ahorita me mencionaban los podcasts que estamos produciendo. Ustedes deben recordar que el primer programa que lanzamos en octubre del año pasado fue en ocasión del descubrimiento de América y hablamos de América en la profecía. América tiene un lugar importante en las profecías bíblicas. Es decir, tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo llegaría un momento en el tiempo del fin en el que el libro de Daniel empezaría a ser comprendido. ¿Perfecto? Y dice el versículo 3. Que clamó Jesús a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, los 7 truenos quiere decir presencia de Dios, que Dios está hablando. Cuando hay relámpagos, truenos, centellas, es porque es la presencia de Dios. Yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y nos perdimos lo que dicen los 7 truenos, porque no se pudieron escribir. Y el ángel que vi, versículo 5, que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en el mar, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, préstenme mucha atención aquí, por favor, para que no nos perdamos. Eso está como cuando nosotros estábamos en el colegio y yo estaba enseñando profecías de Daniel a los de 10 y a los de 11, y entonces los estudiantes me decían, ay, profe, ¿usted me da permiso de ir al baño? Sí, mijito, pero vaya y orine rápido, porque de aquí a que usted regrese, yo estoy en Babilonia y cuando regrese ya yo voy por los griegos, porque la profecía es así, ella vuela, te presenta una cosa, de repente aparece otra, te cambia de panorama y ahora están gobernando los unos y ahora vienen gobernando los otros, y de hecho cuando los estudiantes volvían al salón me decían, profe, pero ¿y en qué momento vamos por los medopersas? Ah, mi hijo, ¿quién lo mandó a irse para el baño en este momento? Porque en este momento cambiamos de reino y esto es así. Entonces, en el tiempo del fin, cuando el tiempo del fin se cumple, nosotros pasamos del oscurantismo al iluminismo. Pasamos de la oscuridad a la luz, pero así, o sea, sin pedir permiso. El sistema papal o el cuerno pequeño, la bestia, venía gobernando 1260 años. 1260 años que terminaron en 1798. Ustedes deben recordar que empezó en 538. Y el primer archiamigo del papado, cuando surge en el 538, es Francia con el rey Clodoveo.
Y el archienemigo del papado, cuando se acaban los 1260 años, es también Francia, pero ahora con Napoleón Bonaparte. Entonces, cuando al sistema papal se le da la herida de muerte en 1798, miren, yo les estoy haciendo todo este panorama de contexto porque necesito aterrizar en el don profético de la iglesia de los últimos días. O sea, hay que tomarlo así, en todo el contexto de donde él viene, en todo el paneo, para yo poder entender todo este montón de cosas. Ustedes saben que las creencias no se estudian aisladas. Yo tengo que ponerlas dentro de un todo, porque así es que funciona esto. Entonces, en 1798 arranca el tiempo del fin. Incluso yo diría que hasta un poquito antes, con el terremoto de Lisboa, que fue en 1755, porque es la apertura del sexto sello. Pero no caigamos aquí en peleas, porque son solamente unos cuantos años de diferencia. Entonces, el tiempo del fin arranca en 1798. De ahí para adelante, hasta nuestros días, estamos en el tiempo del fin. O sea, nosotros no vamos para el tiempo del fin. Nosotros estamos en el tiempo del fin desde 1798. Ojo, adventistas del séptimo día, que no me lo vayan a corchar en la calle, porque lo más probable es que alguno de nosotros termine en los tribunales y qué tal que nos pregunten eso y nosotros no sepamos de nuestra orientación profética. Ahí sí se pierden todos los dignatarios, los jueces y los legisladores, porque cuando Dios nos lleva a los tribunales es para testificarles de la verdad a ellos. Y que ellos te lleguen a preguntar, bueno, ¿y ustedes por qué dicen que son la iglesia del tiempo del fin? ¿Y cuándo empezó el tiempo del fin? Y tú digas, ay, yo no sé, empezó en 1985 con el desastre de Armero. No, ¿cómo se te ocurre venir a decir eso? Empezó en 1798, con todo el respeto lo del desastre de Armero, ¿no? Valga la aclaración. En 1798 arranca, empieza el tiempo del fin. Y ojo, porque cuando el tiempo del fin empieza en este planeta, pasa como cuando usted se está viendo la telenovela en Caracol y están anunciando los últimos capítulos. Así, tal cual. Llegaron los últimos capítulos, se avecina la nueva novela y vienen intrigas y viene no sé qué y vamos a conocer el secreto y viene el desenlace, vamos a saber quién era el asesino. En el tiempo del fin se empieza a definir todo en este mundo, que nosotros no estamos en cualquier momento. Y cuando se nos meta el gran chasco de 1844, esto queda completo aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Como vamos para los días del movimiento millerista, que es cuando la iglesia empieza a gestarse, ustedes deben recordar que el ángel dijo aquí, en el versículo 7, cuando en los días del séptimo ángel empieza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Ustedes deben recordar, y lo estamos viendo en la serie de las fiestas de Israel, cómo Guillermo Miller representa la fiesta de las trompetas en la profecía, porque las trompetas anunciaban el día de expiación. Y Miller se levanta con todo su combo anunciando que el 22 de octubre de 1844 va a ocurrir el fin del mundo y la venida de Jesús, no habiendo interpretado bien que lo que se trataba era el inicio del juicio investigador. Si echamos un poco de historia denominacional, y yo le voy a pedir aquí a los ancianos de iglesia, con todo el cariño del mundo, nosotros los ancianos de iglesia debemos estar muy cerca de las temáticas que nuestros jóvenes estudian cuando se reúnen. Y nosotros debemos ser los principales consejeros de nuestros clubes y de nuestros ministerios juveniles, porque estos pelados ya no les dan historia denominacional. Nosotros tenemos aquí al club de guardaselvas un sábado al mes. Les damos historia denominacional. Yo les dije, así sea un sábado al mes, vamos a avanzar así sea de 30 minutos en 30 minutos, porque nuestros jóvenes no están conociendo nuestra historia patria denominacional. Guillermo Miller es como el Simón Bolívar para la historia patria de la Gran Colombia. Y nosotros estamos perdiendo un material precioso sin que ellos conozcan toda esta cantidad de cosas. Entonces, como Guillermo Miller se va a levantar con una estela de predicadores, por eso es que dice que los entendidos resplandecerán y la ciencia se aumentará. No vaya a creer usted que la Biblia está hablando de la invención del Internet y de la vacuna contra el COVID cuando dice de la ciencia. La Biblia se está refiriendo es a los conocimientos de la profecía, es al conocimiento profético de los últimos tiempos, porque cuando se levanta Guillermo Miller, eso es un bombazo, hermano, o sea, eso es profecía corrida, la profecía se puso de moda y la profecía fue la mamá de esta iglesia.
Y esta iglesia se gestó con el mensaje profético y terminará su predicación con el mensaje profético. O sea, nada que hacer. Usted y yo no podemos pelear contra la realidad. O sea, usted puede ponerse a predicar lo que usted le dé la gana, hermano. Pero lo que la Biblia me está mostrando a mí es que esta iglesia subsiste y está de pie y arrasará al final del tiempo con el fuerte pregón, es con el mensaje profético. Así que pilas con lo que sale de nuestros púlpitos, con lo que se predica en nuestras campañas, con lo que se predica en los grupos pequeños. O sea, el mensaje profético es el himno nacional de nosotros. Nosotros no nos podemos salir de ahí. Y cuando nosotros, claro, nos está diciendo Zulia, la hermana White dice en la Review and Herald, yo por ahí tengo la cita en un folleto, lo copié, y ella dice, cuando la iglesia se siente de verdad a estudiar en sus filas las profecías de Daniel y Apocalipsis, la experiencia espiritual de la iglesia será otra. Lo dice así. Entonces, es en este marco del movimiento Miller, ustedes se acuerdan que cuando Miller empieza a predicar, los invito a la campaña de la Esmeralda. Vamos a tener una campaña para visitas de pura profecía, evangelismo profético. ¿Eso se puede? ¿Quién ha dicho que no se puede? ¿Quién ha dicho que en una campaña no podemos hablar del nacimiento del cuerno pequeño y todo esto? Si le estamos presentando a la iglesia el panorama del bien y del mal y llamando a los nuevos conversos al camino del bien. Cuando Miller se levanta en 1831, cuando claro que un tema como el que estamos viendo en estos momentos es bastante complejo, o sea, tú has tenido que haber estudiado otras cositas antes, por eso está la clase bíblica, porque ella te enseña de una manera inductiva. Tú no vas a llamar en la clase bíblica clase número 1 el don profético. Eso, imagínate, eso produce una gastritis espiritual, como digo yo, una gastritis, hasta una úlcera puede producir. Entonces, todo empieza como debe ser. Entonces, ¿qué ocurre? En este contexto, cuando Guillermo Miller se pone a predicar de todas estas cosas, Miller empieza a predicar en 1831, que es cuando empieza a predicarse el mensaje del primer ángel. A él se le van uniendo, ¿cierto? Se le van uniendo. Recuerden que estamos ya en el tiempo del fin, 1831 para adelante. Se le está uniendo una cantidad de gente que viene de los otros rediles que paran la oreja y escuchan que la corriente de Miller es la sensación del momento, o sea, es el boom del momento. Es como por decir, en estos momentos a nivel religioso, da tristeza decirlo, ¿no? Lo digo con mucho respeto, el gran movimiento es el cristianismo posmoderno, es lo que está de moda. Eso es lo que está de moda. Y la batería y la cosa y la espiritualidad y el yo interior, eso es lo que está de moda. En el momento de Miller, él puso de moda la profecía. Él la puso de moda que las otras iglesias, ni idea, no manejaban esa tendencia, no manejaban esa corriente. Por eso es que Joseph Bates, por eso es que Dresden, por eso es que Urias Smith, por eso es que Josias Leach, por eso es que Raquel Preston, por eso es que Joseph Bates, el capitán, por eso es que la familia Harmon de White están en todas esas iglesias y están escuchando a un flaquito de nada llamado es que Guillermo Miller, que mueve a 500 personas en una calle. Guillermo Miller llegó a reunir como a 1,200 personas en la calle Casco, que era una calle en Bucks Bridge, en Michigan. Y eso fue una cosototota y el hombre predicaba con los pergaminos. Yo tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Andrews. No sé si ustedes alguna vez han ido allá. En la Universidad de Andrews hay como una especie de museo. Hay como especie de museo donde están los pergaminos originales, las carteleras con las que los pioneros milleristas predicaban en aquellos tiempos. Hay como especies de unas bestias de concreto que ellos hicieron de las bestias de Daniel para estudiarlas. O sea, ellos no eran la época del PDF que comparten en WhatsApp, no. Ellos fueron de la época donde tocó esto porque era la tecnología de la época. Miren, de los días de mi vida sobre esta tierra, cuando yo fui a ese museo, yo decía, no lo puedo creer que yo esté aquí y esté viendo esto. Y la persona expositora nos decía, mira, este fue el pergamino de las profecías de tiempo que utilizaban, la estatua de Nabucodonosor que ellos hicieron en un pergamino. Yo los invito un fin de semana de estos que ustedes estén aburridos, que se vayan para Andrews, se van un viernes y regresan un domingo, se pasan un fin de semana por allá. Y allá de chévere van al museo. Pueden ir a la oficina de los fideicomisarios donde están los escritos originales de Elena de White. Eso está abierto al público.
o pueden ir a la ciudadela de los pioneros, donde están las casas, todo eso está reunido en un solo lugar. Entonces, yo de estar ahí solamente y ver esas cosas, me imaginaba, y yo me iba al momento, decía, Dios mío, ¿cómo habrá sido esto? Y resulta que cuando el gran chasco se da, porque ustedes saben que en una de las reuniones de Miller, Elenita de White, que tenía 9 años, con su papá Roberto, con su mamá Eunice, con su hermana gemela Elizabeth y con el resto de familias, ellos quedan impactados por el mensaje de Guillermo Miller. Elena está el 22 de octubre de 1844 cuando no pasa nada. Mejor dicho, cuando pasó todo, pero no pasó nada. Me están preguntando que si ya subí la segunda parte del torneo de los siglos. Tiene que ir a la Esmeralda. Vamos a ver, perdón, discúlpeme, vamos a concentrarnos en el tema que el pastor está exponiendo. Y Okay. por favor, qué pena con ustedes. Listo, habló nuestro anciano. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Elena y su familia viven el gran chasco, cuando ellos lo viven, ¿cierto? Y ella queda impactada, es hasta diciembre de ese año, cuando esa niña, mira, los del gran chasco fueron como unos 5,000, eran como unos 5,000 mileritas, y van a quedar a duras penas como unos 800. O sea, hubo un zarandeo que no quedó ni la mitad de la mitad. Y entre esos cerca de 800 que tienen ese fervor y ellos dicen, aquí sí pasó algo, pero no dimos con ese algo, pero sí pasó el día que era. Algo pasó. El día era, pero no lo que pasó. Ellos empiezan a orar fervientemente pidiéndole al Señor que les dé iluminación, que les muestren que fallaron. Ustedes deben recordar la escena que se vivió el 23 de octubre al amanecer en el Maizal con, se me va el nombre de este muchacho, que él es el que tiene la visión de Cristo pasando del lugar santo al lugar santísimo. Hassan Foss no es, no, es Iran Edson. Iran Edson, eso, muy bien. Sí, porque Adoniram Hudson es otro, que es el que traduce la Biblia al birmano, ¿sí? Iran Edson es el que tiene la visión de las 3 plataformas, que son los 3 ángeles y el paso de Jesús del lugar santo al santísimo. Iran Edson, sí, ya lo escribieron bien ahí, muy bien. Entonces, cuando llega diciembre, ¿sí? Esta gente después del gran chasco quedan pelados, quedan en la bancarrota, quedaron apenas con la ropa puesta, no quedaron ni para dónde irse, no, quedámonos para nuestras casas, pero ¿cuál casa si todo lo vendimos? ¿Para dónde nos vamos? Después del gran chasco, ¿para dónde cogemos? Entonces, es en diciembre, cuando en una reunión ferviente de oración, el Espíritu Santo toma a aquella niña de corazón puro y es a quien le va a revelar la primera de cantidades de visiones. Y entonces el don profético se manifiesta para esta iglesia en la vida de esta niña que en esos momentos tenía 15 añitos. Es aquí cuando Elena Harmon, más adelante Elena de White, va a recibir la visión. Entonces, yo estoy seguro que lo que esta clase bíblica quiere responder es cuáles son las bases bíblicas del don profético para esta iglesia y que fue manifestada en la persona de Elena de White, porque me imagino que los que se bautizaron hace 8 meses escuchan que se menciona, que se le menciona a los amigos que están aquí conectados, de pronto alguno lo está escuchando por primera vez, los que algunos de pronto están conectados y han mantenido diferencias durante toda su vida, otros, aunque bautizados, de pronto rechazan esa creencia, de pronto otros no la reciben muy bien y otros argumentan que se le exagera mucho. Pues para eso estamos aquí. En el mismo Apocalipsis 10, mira lo que dice el 10. En el versículo 8, 10:8, ojalá no se hayan desconectado de Apocalipsis 10, nos dice la palabra de Dios así. 10:8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, que es el libro de Daniel, el librito. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y el ángel, que es Jesús, me dijo a Juan, toma y cómelo. Y él te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel.
todos sabemos muy bien que esto está simbolizando el gran chasco de 1844. El sabor a miel en la boca simboliza la gran expectativa que tuvieron los mileristas antes del 22 de octubre, porque ya Cristo venía, o sea, eso fue la experiencia más grande de su existencia. Pero lo amargo del vientre simboliza el gran chasco que se llevaron cuando ese 22 de octubre no pasó nada. Ahora, les voy a dar un detalle bastante importante de la historia denominacional. Algunos pensaban que Jesús iba a venir al atardecer del 22 de octubre, al caer el día. Otros pensaban que caía a las 12 de la noche. Entonces, cuando los que creían que era el atardecer no vino, entonces se juntaron con los de las 12 de la noche. Y otros pensaban que Jesús iba a venir al amanecer del 23. Hay un libro que se llama Portadores de Luz, un librazo así, pero una cosa, u otro que se llama Dilo al Mundo, que narra algunos detalles que a mí me llaman mucho la atención. ¿Sabías tú que muchos mileristas se treparon en las puntas de muchos árboles esperando a Cristo ese día? Porque muchos querían ser los primeros en ser tomados por los ángeles para irse al cielo. Esas cosas pasaron. Otros se tejieron pieles de ovejas como vestido y así se vistieron ese día, el día del gran chasco. Entonces, cuando nada pasó, eso simbolizó la amargura en el vientre. Pero cuando eso pasó, la gran amargura del vientre, porque teniendo claro que lo que dijo Cristo, ya eso lo vamos a resolver muy bien. Entonces tomé, versículo 10, entonces tomé el librito de la mano del ángel, que era el libro de Daniel, y lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. O sea, nos chasqueamos, Cristo no vino, esto no fue así, no pasó. Lo que pasa es que, para responder la pregunta que acaban de hacer, en los días de Guillermo Miller, lo que pasa es que nosotros, porque vivimos en el 2021, pero si nosotros nos trasladamos a 1844 y estudiamos el contexto religioso de las iglesias en aquellos días, las iglesias todas creían que el santuario era la tierra. O sea, era como especie de una creencia común. Es por eso que los mileristas, cuando hablaban o entendían será purificado el santuario, creían que era la purificación de la tierra. Otra cosa, ¿por qué se chasquean? Hay como 100 respuestas para la pregunta de por qué se chasquean. Ya te di una. Número 2, aunque no lo creas o no lo quieras aceptar, o sea, muy difícil de aceptar, tenía que pasar así porque aquí está escrito que se iban a amargar. Jesús dijo que él iba a resucitar. ¿Y por qué los discípulos se chasquearon cuando se murió? ¿Acaso Jesús mismo no les había dicho que iba a resucitar? ¿Y por qué pensaron que lo perdieron todo? ¿Sí? Pero el versículo 10, el versículo 11, perdón, el versículo 11 de Apocalipsis 10, que es donde estamos, miren lo que dice aquí. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Después del gran chasco, después que nos chasqueamos, después que nos equivocamos, luego después de ser 5,000 y quedamos cerca de 800, es necesario que se profetice otra vez. Era necesario. Es aquí cuando Dios ve necesario en sus hijos, porque yo les digo una cosa, la Biblia basta y sobra. Y Elena de Guay en vida va a decir, nosotros no necesitábamos que Dios nos mandara profeta, porque con la Biblia teníamos, sino que por nuestra falta de entendimiento Dios tuvo que mandar una lupa para que viéramos en grande su palabra. El don de profecía no es un don egoísta que se lo está llevando una persona. El don de profecía es un don de generosidad que Dios dio para reorientar a un pueblo. Los que tienen diferencias con el don de profecía lo tienen es con la señora Elena de Guay, no con el don, porque es que el don profético se manifestó en Isaías, el don profético se manifestó en Juan, el don profético se manifestó en Esther. Entonces, ¿cuál es la terronera y cuál es la peleadera? La peleadera es porque es una señora que se llama Elena de Guay. Es eso. Pues entonces también te tienes que pelear con Jeremías y no creas, ellos en sus días tuvieron problemas porque la gente no aceptaba su don profético. Era la misma cosa. Lo que pasa es que el don profético que está aquí es canónico. El don profético que se manifiesta en Elena de Guay es extracanónico. No está dentro del canon bíblico.
porque no está en esta recopilación. Pero era necesario que se profetizara otra vez. Aquí lo está diciendo, y sobre muchas naciones, o sea, el ministerio del don profético iba a ser un ministerio prolífico, muy grande. Una vez alguien me preguntaba muy sabiamente y me decía, oiga, ¿por qué Isaías solamente tenemos en el libro de Isaías con 66 capítulos y en cambio Elena de White le dio la vida entera para escribir más de 60 libros y en cambio los profetas escribieron uno solo? Y decía, lo que pasa es que toda la recopilación del don profético está aquí, en toda la Biblia, con diferentes autores. Y aquí tenemos ahora un don profético en los últimos días, donde se ve toda la Biblia como una lupa, pero con un solo autor. Acompáñame, por favor, estamos en Apocalipsis 10, ¿cierto? Vamos a Apocalipsis 12. Yo creo que vamos a tener que tomar una segunda y una tercera clase, porque es que esto no se explica todo así de una vez. Esto necesita bastante madera por cortar. Y además, yo ahorita tengo una actividad con la iglesia que tengo que salir volando. Bueno, pero vamos a Apocalipsis 12. Pero creo que hasta aquí ha sido muy nutrido y muy concentrado lo que hemos visto. Apocalipsis 12:17, hablando de la iglesia verdadera, nos dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, de la iglesia. ¿Y quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Jesús, los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Date cuenta que la iglesia de los últimos días tiene dos características principales. Guardan los mandamientos de Dios, pero también tienen el testimonio de Jesús. Cuando tú te vas a Apocalipsis 19:10, que yo sé que muchos de ustedes lo manejan, la Biblia nos dice en Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, la iglesia de los últimos tiempos guarda los mandamientos de Dios y tiene el don profético. El don profético es algo que Dios dejó a su iglesia como una señal visible de que es la iglesia verdadera. Te voy a dar escenas del próximo capítulo porque aquí tiene que haber otro capítulo. 1 o 2 sugeriría yo. Cuando Dios levanta a un profeta y predice con él, el profeta no está vivo cuando sus predicciones se cumplen. No lo están. Matusalén profetizó del diluvio, pero él no estuvo vivo cuando el diluvio cayó. Dios levantó a otro profeta llamado Noé. Con Abraham, Dios profetizó los 430 años de esclavitud en Egipto. Con Abraham. Abraham lo profetizó, pero cuando los 430 años vinieron, Abraham no estaba vivo. ¿Quién estaba vivo cuando los 430 años en Egipto se cumplieron? ¿A qué profeta levantó Dios? Levantó a Moisés. Cuando Dios profetizó con Jeremías, que estarían 70 años cautivos en Babilonia, eso lo profetizó Jeremías. Pero cuando los 70 años se cumplieron, Jeremías no estaba vivo. ¿Pero qué profeta levantó Dios cuando los 70 años se cumplieron? Daniel. Si tú te das cuenta, Isaías profetizó que habría una voz que clamaba en el desierto, que era Juan el Bautista. Para esos días Isaías no estaba vivo. El que se levantó fue Juan el Bautista. Cuando Dios llamó a Daniel, profetizó sobre los 2300 años que se cumplirían en 1844. Eso lo profetizó Dios con Daniel. Pero ¿estaba vivo Daniel en 1844 cuando su profecía se cumplió? No. Pero en 1844, ¿a qué profeta levantó Dios cuando eso se cumplió? ¿A quién? Dígalo. A Elena de White. Se tenía que levantar el profeta de los últimos días para las profecías de los últimos días. Esta es una iglesia profética. Nosotros no tenemos un don profético que porque sí, ni que porque hoy dijimos, ay, necesitamos un profeta. ¿Quién? Venga usted, niñita Elena, venga, usted va a ser. No, porque el Espíritu Santo reparte los dones y en su momento perfecto, Él los repartió. Démosle gracias a Dios por un don profético lindo. Miren, después de la Biblia, en mi testimonio personal, y yo sé que ustedes allá también, hemos crecido con la orientación de esos hermosos libros rojos. Usted sabe lo que es el libro El Deseado de todas las gentes. ¿Ah? De por Dios. ¿Y cómo así que la gente suspira con Romeo y Julieta?
No, Romeo y Julieta cumple su función en su momento, pero nunca un libro de amor como El Camino a Cristo. Sí, la guerra y la paz del clásico ruso es espectacular, pero yo no lo cambio por Patriarcas y Profetas. ¿Usted sabe lo que es el librazo de Patriarcas y Profetas? Dios mío, eso es una cosa impresionante. Por supuesto que nosotros vibramos con los libros de historia. Sí, Diana Uribe, yo la amo. Es lo más cercano que yo tengo a una celebridad famosa que yo quiero. Pero yo no cambio todos los audios de Diana Uribe por el conflicto de los siglos. Eso es una cosa totototota. ¿Y dónde me dejas tú mensajes para la alimentación, mensajes para los jóvenes, historia de la redención y la gente botando la baba dice que con cuentos de los hermanos Grimm? No, póngase a leer historia de la redención, hermano. No, yo le digo a los jóvenes, ustedes qué hacen babeando y que con Rápido y Furioso, coja la serie del Gran Conflicto que son 5 tomos, vea, y eso es de película, eso no se lo imita, eso no, es que ni la saga de Star Wars le llega a los tobillos a la saga del Gran Conflicto que el Señor nos regaló con Elena de White. Una vez un joven me preguntó, estábamos con los guías mayores y yo los estaba preparando, les estaba dando como especie de una enseñanza como esta para el campamento de Generación Poderosa. Yo no sé si ustedes se acuerdan que evaluaron el conflicto de los siglos y yo hice varios capítulos para ese examen y me llevaron a darles a los guías mayores de esa iglesia como especie de un seminario sobre el libro El conflicto de los siglos. Y como yo he sido profesor de adolescentes, pues yo les eché el cuento del conflicto de los siglos como si fuera una película. Entonces ellos me dijeron, uy, pero si ese libro narra eso así. Yo le dije, lo que pasa es que no han empezado a leerlo. Pastor, ¿por qué el conflicto de los siglos le da mamera a los jóvenes que no lo quieren leer? Por la sencilla razón que no se han sentado a leerlo. Cuando tú te sentaste a leerte las crónicas de Narnia, que no te sirven para un pito, porque las crónicas de Narnia son puro misterio y fantasía, y eso no te lleva a nada porque eso es espiritismo, tú te sentaste con una motivación. Siéntate a leer con la misma motivación o más un libro como El conflicto de los siglos y no te vas a querer despegar, porque es un libro emocionante. Mis queridos hermanos, el don profético es una bendición. Claro, ahí me están poniendo los personajes que aparecen en el conflicto, porque no hemos empezado a leerlo. ¿Usted sabe la bendición que trae a una familia la lectura del hogar cristiano? No. Pongámonos ya a leer lo que el Señor nos reveló en el don profético manifestado en la señora Elena de White. Vamos a ponernos de acuerdo porque se me quedó el 75% del material aquí por compartir, pero podemos crear otras clases más a seguir compartiendo, para seguir compartiendo. En la campaña que vamos a tener en la Esmeralda, vamos a hacer como una especie de maratón, ¿sí? Vamos a tener la campaña, pero vamos a hacer como una especie de maratón. Después que la campaña termine el sábado, vamos a arrancar el sábado en la tarde, desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, si el cuerpo aguanta, como una especie de vigilia, vamos a estudiar la historia de la iglesia profetizada en el conflicto de los siglos. Y vamos a agarrar desde la toma de Jerusalén hasta cuando Cristo venga. Así que los invito para que ese día tomemos buen suero pedialite, para que el cuerpo aguante, porque esa historia va a estar fascinante. Muchas gracias, mi hermano John Jairo. Pastor, muchas gracias por aceptar la invitación del Departamento de Ministerios Personales de la Iglesia de Kennedy. De igual manera, también gracias a los hermanos de la Esmeralda. Tengo ahí unos conocidos, a William, a Diego y a Sandra. Bendiciones para todos ustedes. Se les quiere mucho. Ya los conozco porque yo me reúno con ellos ahora. Bien, en estos momentos, mis hermanos, tenemos tiempito, pastor, tenemos 15 minutos para terminar nuestra clase, 15 o 20 minutos. Espero que usted me dé un tiempito. Vamos, aquí está hay como 3 o 4 ancianos de iglesia acompañándonos, aparte de Camilo, Giovanni, Smith. Vamos a estar pendientes. Quisiera preguntarle a mis hermanos si hay alguna, valga la redundancia, una pregunta que le quieran hacer referente al tema que expuso el pastor hoy. ¿Ya? El don profético. Sí, del don de profecía. No me van a salir con preguntas
que no tienen nada que ver con el tema. Simplemente es que tengan que ver con la clase de hoy. A ver, me gustaría escuchar. Tenemos más de 49 personas, pastor. Más de 49 personas conectadas en esta clase bíblica. Entonces, quisiera, a ver, Smith, que lo veo pensando, lance la pregunta. Está en visión. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacerle al pastor Álvaro de la Cruz? Giovanni, el mismo Camilo. El, No, no hay preguntas. ¿todo quedó claro? Yo sí quiero hacerle una pregunta. Aquí está, Javier Delgadillo, aquí está. A ver, Javier, diga. Querido pastor, un abrazo, saludarlo, Dios los bendiga, y a la hermosa iglesia de Kennedy, un abrazo desde aquí también, que los quiero mucho. Pastor, ¿dónde podemos encontrar avances sobre las plagas postreras que se están cumpliendo? Ok, muy bien. Nosotros en la Biblia tenemos profetizado en Apocalipsis 16 las 7 postreras plagas del tiempo de angustia. Las úlceras, los mares convertidos en sangre, pero las plagas que están cayendo hoy, antes de que ese tiempo de angustia llegue, muy bien, el Señor Jesús los profetizó en Mateo 24 cuando él habla que habrá pestes y enfermedades. Bien, cuando Jesús dijo esa expresión así tan cortica, en realidad se refería a una estela y a una saga de pestes y de plagas que caerían en el mundo y que en estos últimos días ellas azotarían al planeta. Es decir, en estos momentos, todas las cosas que estamos viendo y que vamos a empezar a vivir, si bien no son las 7 postreras plagas profetizadas en Apocalipsis, sí son plagas que están cayendo en el mundo, pero cuando caigan las plagas de verdad, esto va a ser una cosa terrible. Exacto. Pero están en Mateo 24, donde se habla de pestes y enfermedades. Ok. Sí, señor. Muchas gracias, pastor. ¿Alguna otra pregunta? A ver, hermanos de la Esmeralda. A ver, hermanos de la iglesia de la Esmeralda. A ver, Diego, por favor, abra el micrófono, Diego. Bueno, ¿cómo hace uno para diferenciar esas plagas de las 7 plagas postreras a unas plagas o pestes o enfermedades que han venido transcurriendo a través de la historia durante muchísimos años? Una sencilla razón. Un ejemplo, para el COVID se le está tratando, para el caso puntual del COVID, con vacunas que podrían tener un resultado parcial favorable. Pero dime tú, cuando caiga la primera plaga, que es la pandemia de las úlceras, ¿qué vacuna va a haber ahí? Son plagas que son derramadas por el cielo, o sea, no tienen cura. Cuando las úlceras caigan, y puedes ir en estos momentos los que están ahí en Apocalipsis 16, el primero derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Tú te imaginas cuando las úlceras caigan? La Organización Mundial de la Salud y el sistema de salud del mundo, o sea, lo estamos viendo hoy, pero imagínate cuando caigan las úlceras. Ahí no va a haber ningún laboratorio Pfizer, AstraZeneca, ninguno, ni rusos ni chinos, porque las plagas caerán sin mezcla de misericordia. Hoy todavía hay misericordia. Ok, pero entonces, digamos, estas plagas caerán, si dice que van a haber unas úlceras, será a nivel mundial. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo vivo en una población determinada y empieza una úlcera en toda mi ciudad, no sé, en toda mi región, yo puedo decir, no, pues es que esto es una plaga postrera o una de las iras de Dios, o esto se verá mundialmente. Bueno, las plagas en realidad caen sectorizadas, ¿ya? Son por sectores, pero por diferentes sectores al tiempo. Este planeta en realidad no aguanta media plaga. Que Dios manda una úlcera pestilente del cielo, nos morimos todos. Eso no lo aguanta el planeta. Por eso es que deben ser sectorizadas. A pesar de que son derramadas sin mezcla de misericordia, va a haber como un azote parcial en el mundo. Ahora, tú debes recordar que las plagas son acumulativas.
Decir, no deja de caer una plaga para que caiga la otra, no, la primera cae y va hasta el final con las otras 6. O sea que cuando caiga la segunda estará la primera, cuando caiga la cuarta estará en su apogeo la tercera, la segunda y la primera. Por eso es que el estado de caos para el que este mundo se aproxima es de locos, es brutal. Por eso la insistencia del Señor de ir abandonando las ciudades y de establecernos en los campos. Porque sobre todo las grandes metrópolis, mira tú Bogotá, por ejemplo, nada más el caos en el subconsciente colectivo en el que la gente entra, en el que la gente cae. Y las plagas van a venir acompañadas de mayor inmoralidad, de homicidio, de vandalismo. En estos momentos está la gracia en el mundo, pero mira todo lo que estamos viendo. Entonces, esa es la gran diferencia entre las plagas de la angustia. Yo te invito para que nos acompañes cuando estemos en la iglesia de la Esmeralda. ¿Tú eres de la Esmeralda? No. Sí. El tema que vamos a ver el primer sábado en la tarde va a ser el tiempo de angustia de Jacob. Ahí vamos a ver eso. Vamos a ver. Bien. Hay preguntas en el chat. Me gustaría que Giovanni me colaborara con eso. No sé, Giovanni o es uno de los dos que por favor me colabore. A ver si hay preguntas en el chat. Pastor, ¿existe otra señal aparte de la ley dominical para el fin del tiempo de gracia? No, no existe otra señal. No, y es que de hecho, bueno, me dices para el final del tiempo de gracia. No, cuando la gracia se acabe no hay ninguna señal, no hay ninguna. Pero lo que sí podemos decir fehacientemente es que, por ejemplo, ¿qué fecha es hoy? 17 de abril, ¿cierto? 17 de abril. Supongamos que mañana domingo surge una noticia que se está adelantando el domingo como el Día de la Familia. Eso ya es, me preguntan que si el COVID-19 es una de las 7 plagas postreras. No, eso es principio de dolores. Mañana si se empieza a hablar de la ley dominical como Día de la Familia, ahí sí alerta. O sea, mañana puede haber otra pandemia peor. Mañana puede haber un desastre nuclear. Pasado mañana puede haber un megaterremoto intercontinental. Pero cuando escuchemos hablar de domingo como Día de la Familia, ahí sí diga usted, ya esta es una señal de otro nivel. Ya es de otro nivel. Okay. Las demás son señales de los tiempos. Pero para el fin del tiempo de gracia no hay señal. O sea, no vamos a saber cuando el tiempo de gracia se acabe. El justo sigue siendo justo y el justo sigue siendo injusto. Ok, listo. Pastor, una pregunta más. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿cómo trata Satanás a los profetas del Señor? ¿Sería diferente al trato con Elena White? No. Mire, qué pregunta tan interesante. El profeta es profeta, oiga esto, ¿no? El profeta que Dios llamó es profeta hasta cuando el profeta decide ejercerse. El caso de Balaán. Balaán fue profeta de Dios, pero dejó de serlo hasta cuando se torció. Dejó de serlo. Ahora, la pregunta tuya va encaminada a los falsos profetas de los otros pueblos. No sé si de pronto es así. A los que se han levantado. Tú debes saber, o todos debemos saber, que alrededor del año 1844, yo les cuento una cosa, la segunda mitad del siglo XIX, Satanás lo cogió duro, porque cuando el movimiento adventista empieza a formarse, Satanás empieza a levantar competencias al mensaje adventista. Por ejemplo, nada más en 1844 nace el Manifiesto Comunista, que es el manifiesto ateo de las políticas rusas y francesas. Nada más en 1844 surge la teoría de las especies con Charles Darwin. Cuando empezamos a predicar el mensaje del primer ángel, surge la competencia con la teoría de las especies. Imagínate el origen de las especies. Pero también surge alrededor de 1844 José Smith y el movimiento de los mormones. También nace el movimiento pentecostal, que es el falso revelamiento del Espíritu Santo, porque eso es el movimiento pentecostal. Se levantan movimientos, competencias, yo le digo competencias para que me entiendan, pero en realidad no son competencias, son como obstáculos o distractores del verdadero don de profecía. Por supuesto que hay falsos dones proféticos en los otros pueblos, así como hay una falsa lluvia tardía. Acuérdense que en Apocalipsis 13 aparece que el dragón hace descender fuego del cielo.
que es el Espíritu Santo, y hay un falso reavivamiento, hay una falsa lluvia del Espíritu Santo, hay un falso Pentecostés. Cuando me dicen aquí que si sería necesario que se levantara otro profeta para los últimos días, no. No, otro profeta, otra figura, no. Ya eso está. Ya eso está. Exacto, la falsa aparición de Cristo por los testigos de Jehová, es que en 1914 Cristo vino de manera invisible. Sí, Satanás también levanta a sus falsos profetas. Acuérdate que solamente Elías en su tiempo se enfrentó a 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. 850 profetas falsos, nada más en los días de, oye, un momentico, perdónenme que yo sea tan farandulero, pero yo quiero saludar al hermano William Pardo y a su esposa que están ahí. Me da un tanto gusto verlos, ustedes no se imaginan de verdad. Yo el otro día les mandé saludos con su hijo, espero que se los hayan dado. Cierro el paréntesis. Cierro el paréntesis. ¿Ok? Entonces, dense cuenta que también hay falsos profetas con falsos dones proféticos. Hoy hay una cantidad de falsos profetas en estos momentos. Sí, señores, hay un falso pentecostalismo, hay un falso cristianismo. Todos esos son profetas falsos. Las hijas de la ramera ya son profetas falsas. Se están riendo ahí que por lo de farandulero. Las hijas de la ramera y los profetas y los predicadores de las rameras son profetas falsos. Sí, señores. Cuando se levante y es que un profeta y un predicador y un pastor diciendo que el domingo está abolido, que ese es un profeta falso. Cuando se levanta, por ejemplo, esa corriente del cristianismo homosexual y que Dios lo hace, eso es un falso profeta. Todos esos movimientos son falsos profetas. En estos momentos, miran, si Elías se enfrentó a 850 profetas falsos, yo creo que nosotros nos estamos enfrentando como a más de 2000 en estos momentos. Sí, señores. O sea, la falsa predicación viene de una falsa profecía. Sí, mis hermanos. Por eso, hermanos, y da tristeza que en los círculos adventistas se ponga en tela de juicio, se desafía y se rete el don profético de Elena de White. Pilas con eso, porque esa es una de las señales de que ya estamos en la hecatombe final, cuando Satanás intente agredir los testimonios de la profeta. Pilas con eso, sí, señores, pilas con eso. ¿Sabe? Ojo, Javier, porque tenemos una tarea pendiente en la sinagoga de los judíos. Tenemos que hacer algo por los judíos allá en Bogotá. ¿Sabe, pastor? Sí, señor, mi querido gladiador, Dios te bendiga. Claro que sí, así será. ¿Sabe, pastor? Esto me recuerda una vez en una ocasión que nosotros fuimos a una iglesia en Mosquera. Bueno, sí, y fuimos con dos personajes que ustedes conocen muy bien, hermano Daniel Ruiz y Jaime Lascarro, y cuando empezamos a presentar citas del Espíritu de Profecía, empezaron a decirnos que nosotros estábamos pasando por encima de la palabra de Dios y que idolatrábamos más a Elena White que a la misma palabra de Dios. Entonces eso fue una confusión. Esa iglesia negaba el Espíritu de Profecía. Y eso Adventista. y adventista. Entonces es un peligro porque el que niega el Espíritu de Profecía, como decía en cierta ocasión el pastor Esteban Bor, niega también al Espíritu Santo, porque es la pluma utilizada por el poder del Espíritu Santo, la hermana White. Hay personas, como dice Smith, que ignoran lo que dice Apocalipsis 12:17, es así. Bien, hermanos, nos alegra haber tenido a cada uno de ustedes más de 45 y más de 50 personas conectadas, entre ellos la Iglesia La Esmeralda. Fue para mí una sorpresa tenerlos, pero de verdad me alegra de corazón tenerlos. Yo los invité. Yo invité a Camilo y Camilo invitó al resto de los 144,000. No, sí, con Camilo nos une una amistad muy, muy bonita también y aparte de eso con los hermanos de la iglesia, con el hermano Will,